Hola, bienvenidos a este podcast en donde vamos a hablar un poco sobre los escritores y la calle o la tendencia a lo podrido. Hay que entender primero que para escribir también se necesita ser libre, ser salvaje, responder a esa necesidad de libertad, de salvajismo, andar sin horarios, hablar con demonios incluso, ya sea que se encuentren allí en el exterior o en lo profundo de uno mismo. Partiendo de esto, no es casualidad, si revemos un poco la historia de la literatura, haciendo foco en aquellos escritores que se han ganado un espacio dentro de la historia, si hacemos focos en ellos, vemos que muchos pasaron a lo largo de su vida un gran periodo callejero, nómada, o varios de estos periodos. Todos tuvieron en común esa compañía constante de sordidez y desidia. Pienso y me pregunto si habrá algo de vagabundo en cada gran escritor. Quizás la cercanía de lo absurdo, el coqueteo con lo absurdo, ayude a tomar esas posturas de vagabundeo y aventuras. Por supuesto, hay algún cóctel de patologías, es obvio, pero también, aunque es lamentable para quienes lo sufren y lo sufrieron, esa parte psicológica un poco diferente es necesaria. Pienso en la necesidad de otra cosa, de otro sentido. Y entiéndase esta cosa o sentido que menciono como la búsqueda de una justificación y, ¿por qué no?, a su vez también la búsqueda de una libertad, de obtener una libertad. Jack London, por ejemplo, en su viaje emprendido con el argumento de hacerse rico, al ir tras el oro del Nuevo Mundo, buscaba, era una búsqueda, ese viaje, una búsqueda de riqueza, para obtener una especie de libertad. Obvio que tal emprendimiento terminó trunco y a raíz de esto, de malograr esa búsqueda del oro, le tocó vagabundear y vivir alguna penuria. Otro ejemplo de la calle y lo podrido es Bukowski, que si bien sus periodos de vagabundo fueron cortos, la sordidez reinó su día a día en hoteles y habitaciones indeseables, en noches podridas y eternas. Creo que el rey de lo absurdo y la calle y el escritor y su desgracia fue Edgar Allan Poe, quien muere en un callejón. El mejor escritor en la historia de Estados Unidos eh, terminó muerto en un callejón y nadie sabía que él era Edgar Allan Poe, que era y fue así uno de los mejores escritores de Estados Unidos en su historia. Ese cuerpo fue un cuerpo más muerto en esa época en un callejón totalmente eh, horrible. También está Rimbaud y su retiro temprano del ámbito literario para andar de forma errante, buscando no sé qué quimera en África y demás. Podrida estaba la dualidad interior de Baudelaire, aunque nunca haya vivido en la calle, pero sí que pasó cierta parte de su vida en lugares inmundos. Más acá, Horacio Quiroga y sus aventuras por el norte del país, en la selva misma, un lugar inhóspito, donde ni siquiera había calle, sometiendo, por así decir, a su esposa a vivir un tormento que no pudo aguantar por mucho tiempo. Y la lista tiende a irse al infinito si buscamos esa orientación hacia la calle, hacia lo podrido en poetas y narradores varios. Puede que más que un amor a la calle en sí, en el gusto por la sordidez y la suciedad, haya una toma de postura para con las cosas que el hombre y la mujer deben hacer porque sí, sin justificación, al ser almas civilizadas. Es más que nada una gran incapacidad para hacer cosas básicas. Por ejemplo, ni Baudelaire ni Pizarnik podían salir solos a la calle. Pizarnik, sobre todo, no sabía hacer trámites simples. No podía, digamos, siempre había una amiga o alguien que la acompañaba o que directamente hacía el trámite por ella. Pienso que todos los mencionados fueron,
Primero alma, luego, muy en el fondo, sujetos sociales. Hay que ser especial para escribir, no hay duda. Pero si a esa condición se le agrega el conocimiento de lo absurdo, el cansancio al ver ciertos filos de la existencia, cansancio principalmente porque no se encuentra un sentido que justifique por qué hacer las cosas. Y si también se agrega a eso varios problemas psicológicos, no es nada de psicosis, sino alguna maña obsesiva. Y si también se agrega una sensibilidad superior al resto, la incapacidad para con el mundo es inevitable. La prueba mayor puede que sea que decidieron escribir con lo sufrido que es, con lo difícil, con lo estúpido que es escribir y lo estúpido que suena escribir en un mundo pensado y creado para producir, más que nada, ¿no? La dificultad principal es esa incapacidad de adaptarse, lo que da todo lo ya mencionado. Poe, por ejemplo, tuvo varias veces a lo largo de su vida chances para acomodarse y tener eh, un buen pasar. Para al fin lograr un buen pasar y lo necesitaba realmente, tanto él como su familia. Sin embargo, el destino pérfido siempre es fuerte. Hay una anécdota de Edgar Allan Poe que había logrado, mediante un allegado, mediante algún conocido, la posibilidad de tener un puesto en el gobierno de los Estados Unidos, en el ámbito de cultura, y acomodarse, ¿no?, económicamente. La cuestión es que el día en que iba a conocer, si no recuerdo mal, creo que era el presidente de los Estados Unidos, se encontraba tan borracho que se puso su chaquetón al revés y hizo un escándalo y gritaba porque no lo dejaban presentarse frente al presidente de los Estados Unidos con la chaqueta puesta al revés. Otra anécdota, por ejemplo, es la de Horacio Quiroga, cuando ya establecido en el norte de nuestro país, eh, consigue el puesto de administrar, eh, casi como un juez, y registrar los nacimientos y fallecimientos. Por supuesto, Quiroga era un escritor genial, pero no era una mente administrativa o que iba a dedicarse a algo con toda su atención porque simplemente se lo pedían. Y cada nacimiento y cada fallecimiento simplemente anotaba el nombre y la fecha en un papelito y los iba guardando dentro de un frasco de vidrio. Para concluir este podcast y para rozar quizás esa peligrosa búsqueda de lo sórdido, quiero leer un verso que Baudelaire escribe en su juventud. Vicio mucho más grave lleva peluca, todo el hermoso pelo ha huido de su blanca nuca, lo cual no impide que los besos enamorados lluevan sobre su frente más monda que un leproso. Solo tiene 20 años, el pecho caído ya, cuelga de cada lado como una calabaza. Y sin embargo, arrastrándome todas las noches sobre su cuerpo, como un recién nacido chupo su seno y la muerdo. Y aunque muchas veces no tenga siquiera un centavo para frotarse la carne y hundirse el hombro, la lamo en silencio con más fervor que Magdalena inflamada a los pies del Salvador. A la pobre criatura, sofocada de placer, recios hipos le dilatan el pecho, y adivino, al oír su aliento brutal, que ha comido muchas veces el pan del hospital.